Es un podcast. Volt FM. Volt FM. Es un podcast. El 30 de junio de 2026, un martes cualquiera, el gobierno firmó un decreto de esos que, si bien no abren los noticieros, pero van a cambiar el precio del auto que te vas a comprar. Después de años de ser el paraíso fiscal del auto eléctrico en América Latina, cero IMESI, cero arancel y patente reducida, Uruguay decidió que la fiesta, bueno, al menos parte de la fiesta, se termina. Desde el 1 de enero de 2027, una parte de los autos eléctricos va a empezar a pagar impuestos. Y escuchate esta, acá viene lo interesante. Esto pasa exactamente un mes después de que Uruguay lograra algo histórico. En mayo de 2026, por primera vez se vendieron más autos eléctricos que nafteros. Sí, escuchá de nuevo. Más eléctricos que nafteros. Algo que solo apenas un puñado de países en el mundo lo puede decir. Entonces, la pregunta del episodio de hoy es brutal en su simpleza. ¿Uruguay está haciendo lo correcto en el momento correcto o acaba de pegarse un tiro en el pie justo cuando empezaba a correr? Hoy en Volt FM te vamos a decir qué dice exactamente el decreto, por qué lo hicieron y además te contamos qué pasó en otros países. Investigamos para darte toda la información, qué pasó en Noruega, en Alemania, China y en el Reino Unido cuando hicieron exactamente lo mismo y a qué nivel de adopción estaban. Y al final te voy a dar mi opinión sin filtro que te adelanto, seguramente no es la que esperás. Vení, conectate y seguimos. Volt FM. Volt FM. Vamos a arrancar por los hechos, porque en las redes sociales ya vi todo. Gente diciendo mataron al auto eléctrico, otros por otro lado que dicen no cambia absolutamente nada y ninguna de las dos cosas es cierta. Vamos a lo concreto. El decreto que firmaron el presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía, Gabriel Odone, y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, dice lo siguiente. El sistema que crearon tiene 3 franjas y la clave es que se calcula sobre el valor de importación de aduana. O sea, ese precio no es el precio de venta al público. Y es importante, y vas a ver por qué. La primera franja son los vehículos exonerados. Los vehículos eléctricos cuyo valor en aduana, acordate de esto, no supere los $19.000, ellos van a seguir con IMESI cero. Igual que hoy, nada va a cambiar. La franja 2 es el 5% de impuestos que van a tener los vehículos que importen entre $19.001 y $27.000. Esos van a pagar un 5% de impuestos, un 5% de IMESI. Y finalmente la franja 3, que es el 9%. Los vehículos que superen los $27.000 de valor de importación van a pagar un 9% de IMESI. Lo que hay que tener en cuenta también es que los híbridos son otra historia y la verdad que es un poco más dura. Van a tributar según cilindrada con tasas que arrancan desde el 7% hasta el 34,5%. O sea que el híbrido, ese que muchos compraron como un punto medio prudente, quedó fiscalmente peor parado que el auto eléctrico puro. Y lo importante es que esto aplica a la categoría F, que son los vehículos de pasajeros. Los utilitarios quedan por fuera. Como el impuesto es un valor sobre la importación, en el valor de aduana, $19.000 equivale a un precio de venta al público aproximadamente de unos $30.000. ¿Qué significa esto? Que modelos, por ejemplo, como el BYD Seagull, el Yuan Pro, Dolphin y muchos otros que están empujando el boom de autos eléctricos uruguayos, si miramos las estadísticas de ventas de los últimos meses,
son los que van a quedar exentos. El impuesto, por ejemplo, le va a pegar al Song Plus Premium, al SEAL y posiblemente a algún modelo de Tesla que justo ahora está desembarcando oficialmente en Uruguay. Le va a pegar a la gama media alta y alta. Y acá el punto de comparación que tenés que tener siempre en la cabeza es: un auto a combustión paga como mínimo 23% de IMESI. Los nafteros típicamente están entre 30 y 35. Que alguien te diga que le pusieron impuestos a los eléctricos, la respuesta es correcta y es un sí. Pero estamos hablando de entre un 0 y un 9% contra un 27 y un 115% de los fósiles. La brecha sigue siendo un abismo. Una última cosa además. Esto reemplaza al régimen que creó el gobierno de Lacalle Pou en el 2021, que exoneraba a todos los autos eléctricos de pasajeros sin importar el precio, y va a regir desde el 1 de enero de 2027. O sea que tenemos una ventana de 6 meses con las reglas viejas. También guardate ese dato porque al final del episodio vamos a volver sobre esto. Ahora la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Y vamos a escuchar la versión oficial y vamos a tratar de entender la versión real. Y acá hay dos respuestas. Una es la que te cuentan y la otra es la que está escrita en los papeles. La versión oficial es la de la madurez del mercado. El ministro O'Donnell lo venía diciendo desde mayo, el régimen de promoción ya maduró, las ventas explotaron y el Estado ya no necesita resignar tanta plata en impuestos para que la gente compre eléctricos. En su visión, el mercado ya aprendió a caminar y ahora hay que sacarle las muletas. Pero vamos a la versión de los papeles, que es bastante más cruda. El anuncio de IMESI a los eléctricos llegó el mismo día del rendición de cuentas y es una de las fuentes de financiamiento de 31 millones de dólares de gasto adicional que el gobierno destinó a prioridades como pobreza infantil, seguridad pública, educación y personas en situación de calle. El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez lo dijo sin vueltas: el que se compró un auto de más de $45.000 puede pagar un poco más de IMESI. Y se acabó. Fin del misterio. Esto, la verdad que es política fiscal y no es política de movilidad. Y acá viene la parte de política pura que tenemos que decir, ¿no? Y creo que tenemos que ser súper honestos con esto. Esto no fue una decisión pacífica. También adentro del gobierno hubo una interna bastante compleja con esto. De un lado, O'Donnell, desde Economía, el mercado maduró, no hay razón de subsidiar autos de alta gama. Y del otro lado, Fernanda Cardona, desde Industria, que en mayo lo frenó públicamente diciendo que la decisión no está tomada. Y tirando el dato, que fue muy interesante, una cosa es mirar cuánto crecieron las ventas en un año y otra cosa muy distinta es mirar cuánto representan los eléctricos en todo el parque automotor. ¿Y sabes cuánto representan? Un poco más del 2%. Sí, escuchaste bien, 2%. El Ministerio de Ambiente también puso reparos. La resolución final tuvo que arbitrar la presidencia y el resultado es exactamente lo que parece, un empate técnico. Se agrava, pero gradual, por franjas y protegiendo la gama de entrada. A ver, seamos sinceros, esto es un desmontaje que viene por etapas y no es un rayo caído del cielo. En septiembre de 2025, los eléctricos ya habían dejado de ser elegibles para los beneficios de Comap y a fines de 2025 el gobierno eliminó el reembolso efectivo para compradores y lo reemplazó por la entrega de cargadores portátiles. El IMESI es el tercer escalón de una escalera que ya venía bajando. Pero sigamos hablando ahora del contexto, el boom uruguayo de los eléctricos, pero en números. Para entender si esta medida llega tarde o temprano, que es lo más importante y que nos interesa en este episodio, necesitas la foto completa del mercado. Y la verdad, la foto es alucinante y te voy a decir la secuencia. En 2021 los eléctricos eran el 0,08% del parque automotor uruguayo. En esa época, cuando empezamos con el auto eléctrico, con este podcast, la cantidad de vehículos eléctricos representaba menos del 1%, ¿sí? De hecho, menos del 0,1% del parque automotor uruguayo. Muy, muy poco. Pero después, vamos para adelante 4 años, ¿sí? Hacia el 2025,
y vemos que se vendieron más de 14.000 eléctricos, representando un crecimiento interanual del 147%. Es más, 1 de cada 5 vehículos 0 kilómetro que se vendían era eléctrico. Con ese 20 a 21% del mercado, Uruguay destronó a Costa Rica y se convirtió en el país con mayor penetración de eléctricos de toda América Latina. La región en promedio estaba en un 6% y Uruguay al 20%. Tasas europeas. Pero eso no termina ahí. El 2026 arrancó todavía mucho más loco. En enero las ventas se cuadruplicaron contra enero del 2025 y pasó de 430 unidades a 1.662. En el primer cuatrimestre del 2026 nada más se vendieron 7.358 eléctricos, un 133% más si lo comparamos interanualmente, y en abril y mayo, con la llegada de nuevos modelos chinos, se rompió todo. Mayo del 2026 va a quedar en los libros. ¿Por qué? Porque se vendieron 2.671 vehículos eléctricos a batería en el segmento de livianos, y eso es un 43% del mercado. Los nafteros, en cambio, fueron 2.274 unidades, el 37%. Por primera vez en la historia de Uruguay, el eléctrico le ganó al naftero en ventas mensuales. Y no fue solo un empate técnico, los nafteros cayeron 36% interanual, mientras que los eléctricos no paraban de crecer. Y aunque parezca mentira, Uruguay entró a un club en donde están Noruega, Nepal, China y casi nadie más. Pero, ¿quién empuja esto? En realidad, debemos ser sinceros, los chinos obviamente son los que están empujando mucho más estas cifras. Sobre todo BYD, que cerró el primer trimestre del 2026 como la marca más vendida de todo el mercado uruguayo. Y ojo, no solo del segmento eléctrico, de todo. Escuchaste bien, con 2.117 unidades y abarcando el 40% del mercado eléctrico. El Sigul fue el auto más vendido del país y el Yuan Pro, el SUV, más vendido. Los precios de entrada estaban entre unos $13.000 y $20.000 que derrumbaron la barrera histórica. Y obviamente nos podemos preguntar, ¿por qué Uruguay y no otro país? Y la verdad que tenemos 3 razones estructurales. 1. Tenemos la nafta más cara de la región porque importamos todo el petróleo, entre otras razones. Después tenemos una matriz eléctrica que en 2025 fue más del 98% renovable. Y construimos la combinación de incentivos más agresiva del continente. IMESI 0, arancel 0, patente al 3% contra 5 de los fósiles. Y una red de carga de UTE, y también los privados, que apunta a casi todas las estaciones de servicio del país que tengan cargador. Y que si bien hace unos meses vimos cómo tenía sus problemas, o vamos a decir oportunidades de mejora, siguen comprando e instalando más cargadores. Mientras estás escuchando esta grabación, se siguen instalando nuevos cargadores. Y por sobre todas las cosas, cargar en casa cuesta unos 37 pesos más o menos, que no llega a $1 de costo por cada 100 kilómetros. Y la nafta es un múltiplo mucho más grande que eso. Pero todo ese boom es de ventas, ¿sí? Ventas, que no es lo mismo que el parque circulante. Que eso es otra película totalmente distinta. Que se venda muy bien no quiere decir que represente el parque automotriz. Los eléctricos son un poco más del 2% de los autos que andan en la calle. En Uruguay hay unos 3 millones de vehículos registrados, de los cuales cerca de 1,4 millones son autos y camionetas. Entonces, ganar las ventas de un mes no es lo mismo que transformar todo un parque automotriz. Eso va a llevar décadas. Ese 2% es el número que va a pelear todo lo que ahora te voy a contar. Vamos a compararnos con el resto del mundo, porque esta historia que estamos viviendo ya pasó en otras partes. Y vamos a tratar de entender un poquito de qué se trata. Acá está la verdadera riqueza de este tema. Uruguay no es el primero en recortar beneficios a los eléctricos. Ya lo hicieron varios países, con distintos niveles de adopción y con resultados muy distintos. Y la verdad es un experimento buenísimo. Te voy a contar país por país qué fue lo que pasó.
Veamos el caso número 1, Alemania. Y esto podríamos decirlo o titularlo como ¿qué es lo que no hay que hacer? Alemania tenía un subsidio directo de unos 4.500 euros por auto. En diciembre de 2023, por un fallo judicial sobre el fondo climático, lo cortaron de la noche a la mañana. Sí, de 4.500 euros de subsidio pasó a 0, sin transición. ¿A qué nivel de adopción estaban? Bueno, en ese momento los eléctricos venían de un 25-30% de las ventas. Y el resultado, la caída de venta de eléctricos más profunda de Europa. La cuota de mercado retrocedió unos 4 puntos porcentuales en 2024 y el remate es un poco tragicómico. En 2026, Alemania anuncia que reintroduce un subsidio de hasta 4.000 euros ahora según los ingresos. O sea que se gastaron 10.000 millones de euros en subsidios para llegar a un 19% de la cuota de vehículos eléctricos en el mercado. Cortaron mal y ahora van a tener que volver a empezar. Caso número 2, Reino Unido, y le podríamos decir el arrepentido. Terminó sus subsidios a la compra en 2022, cuando los eléctricos superaban el 20% de las ventas. Y el resultado, el mercado no colapsó, pero se enfrió bastante. Y en 2025 tuvieron que reinstalar la ayuda, tuvieron que poner 650 millones de libras para autos de menos de 37.000 libras. Otro que podemos decir que cortó y después tuvo que volver con el caballo cansado. Seguimos con el caso número 3, Suecia, y acá podemos decir el corte que salió bien. Terminó su subsidio de hasta 60.000 coronas en noviembre de 2022. Para que tengas una idea, 60.000 coronas serían algo así como unos $6.220 aproximadamente. Pero, ¿cuál es la diferencia con Alemania? ¿Sí? Lo hizo cuando los vehículos eléctricos ya rondaban el 60% de las ventas. Y sobre todo, Suecia tiene un sistema estructural que encarece permanentemente al auto a combustión vía impuestos. O sea, los volúmenes cayeron un 10% en 2024, pero la cuota de mercado casi ni se movió. O sea, mientras le saco a uno, le pongo a otros. Caso número 4, el de China. Y acá podemos decir que es el gigante que cortó y siguió creciendo. China terminó su subsidio nacional a la compra en diciembre de 2022. Y después de 13 años y unos 230.000 millones de dólares invertidos en todo el ecosistema, ¿cómo quedó el nivel de adopción? Casi el 30% de las ventas habían superado 3 años antes de su propia meta del 20% para el 2025. Y el resultado, el mercado ni se inmutó. 2023 fue el primer año sin subsidio nacional y las ventas siguieron explotando, porque igual mantuvieron un retiro de impuesto de compra de hasta el 10% hasta 2027 y el mandato de créditos para los fabricantes de vehículos eléctricos. Para el 2024, los vehículos eléctricos representaban alrededor de la mitad de las ventas. Entonces, por ahí capaz que lo que podemos sacar de lección en esto es, si la arquitectura de fondo se mantiene, podés sacar el subsidio directo sin problemas. Y finalmente el caso de Noruega, el caso 5, que podríamos decir que es el espejo en que el Uruguay se quiere mirar. Para mí, Noruega es el caso. Noruega nunca regaló plata. Su modelo fue exonerar de impuestos y en realidad hacer carísimo el autocombustión. ¿Y cuándo empezó a recortar? Recién en el 2023 puso IVA parcial a los eléctricos, que fue bajando luego en 2026 y ahora en 2027 sigue bajando hasta desaparecer en 2028. ¿Y a qué nivel de adopción hizo esto? Con los eléctricos en el 96 a 98% de las ventas nuevas. El ministro de Finanzas de Noruega literalmente declaró la meta cumplida. Todos los autos nuevos son eléctricos y no hay nada más que incentivar. El resultado del recorte en enero de 2026, hubo una corrida de compras en diciembre, enero fue flojo en volumen, pero la cuota de mercado se mantuvo en el 94%. El mercado ni se despeinó, porque el fósil sigue siendo prohibitivamente caro. Y ahora cierro este segmento con el estudio que ata todo.
Un análisis europeo en 2026 comparó a todos estos países y la conclusión es demoledora. Escúchate esto. Finlandia gastó 25 millones de euros en subsidios y llegó al 37% de la cuota. Alemania gastó 10.000 millones de euros y llegó al 19% de la cuota. La diferencia en realidad no es tanto la plata que pusiste, ¿sí?, sino la arquitectura. Los países que estructuralmente hicieron más caro el auto a combustión, por ejemplo Noruega, Dinamarca, Suecia, pudieron retirar los beneficios sin ningún tipo de problema. Los que dependían de un cheque puntual, por ejemplo Alemania, se reventaron. ¿Y Uruguay en qué modelo está? Bueno, pensalo. Acá nunca hubo un cheque, nunca el gobierno te dio plata para comprar un auto. El modelo uruguayo es la exoneración de impuestos, más la nafta, que es carísima, más el IMESI alto de la combustión, ¿sí? O sea, Uruguay en su diseño, y no es que lo estemos armando, simplemente que llegamos hasta acá así, con unos vehículos a combustión bastante caros en su carga impositiva, es su diseño. Es bastante más parecido a Noruega que a Alemania, y eso importa muchísimo para lo que viene. Ahora, vamos a cruzar todo con lo que Uruguay firmó ante el mundo, porque acá vamos a decir que capaz que aparece la contradicción un poquito más incómoda. Uruguay tiene una meta aspiracional de neutralidad de CO2 al 2050 y esta fue anunciada en 2019. En diciembre de 2024 presentó su tercera contribución determinada a nivel nacional, que fue uno de los únicos 3 países de América Latina que le presentaron a tiempo, junto con Brasil y Ecuador. ¿Y qué dice? Mantiene al 2035 el tope de emisiones de CO2 del sector de energía de 9,3 megatoneladas, que ya tenía para el 2030, con un esfuerzo adicional condicionado a financiamiento externo. Y entre las medidas para lograrlo, explícitamente dice acelerar el despliegue de los autos eléctricos. O sea, te lo digo de nuevo, reiteramos y confirmamos en 2024 que íbamos a acelerar el despliegue de vehículos eléctricos. Además, este gobierno actual se puso metas propias. El compromiso de que el 50% de la flota de transporte público sea eléctrica en 2030 y hoy está en un 16%, unos 280 ómnibus más o menos, o sea que hay que duplicar esa flota en 4 años. Y la propia ministra Cardona lo enmarcó con el dato clave. El transporte es responsable de cerca del 60% del consumo de los derivados de petróleo del país y genera alrededor del 30% de las emisiones de CO2. Y acá una cosa que no sé si alguien está pensando, pero estaría bueno pensar. A Uruguay no cumplir con las metas climáticas le cuesta plata de verdad, porque en 2022 emitió un bono soberano indexado a indicadores climáticos. La tasa de interés del bono se ajusta según el desempeño ambiental de cada país. La meta, reducir 50% la intensidad de emisiones. El último informe dice que vamos 48%, o sea, estamos a 2 puntos de la meta, y la evaluación definitiva es en 2027. ¿Y sabes cuál es el sector que viene tirando para atrás? El transporte. Aumentó sus emisiones un 6%. O sea, el mismo año que Uruguay se está jugando la tasa por el bono verde, con el transporte sector problemático le pone el primer impuesto en la historia a los autos eléctricos. Y un poco contradicciones, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, y vamos a cerrar con la opinión que vos querías escuchar y que yo te dije que te iba a dar. Para mí el impuesto no está mal, lo que está mal es la excusa. Primero, en algún momento iba a pasar y veíamos que los eléctricos cada vez más iban perdiendo beneficios. Y de hecho, haciendo contrapunto con otros países, vimos como algunos perdieron sus beneficios en una cuota mucho más baja del mercado en ventas. Y vamos a poner esto en comparación. ¿A vos te parece que un IMESI del 5 al 9% sobre la gama alta va a generar un problema contra fósiles que están pagando 23% de IMESI? No va a frenar nada. El que se compra un Song Premium o un Tesla no va a cambiar su decisión por $2.000 de impuesto.
Pero acá no te lo estoy hablando desde una opinión, te lo estoy hablando de los datos. La evidencia internacional dice que los mercados con una arquitectura como la de Noruega, que ya dijimos que la nuestra es muy parecida, absorben estos ajustes sin tener ningún tipo de problema. De hecho, mi predicción, te lo voy a decir acá, quiero que te acuerdes de esto y después cualquier cosa me dejas en un comentario más adelante. Yo creo que el 2026 va a cerrar con un récord de ventas por la corrida de compras antes de enero del 2027. Después, en el primer trimestre de 2027 va a caer el volumen un poquito, pero para mitad de 2027 los eléctricos van a seguir arriba del 40% de ventas. Acordate de esto y anótalo. Ahora, la otra cosa que no me gustó es que tiraron eso de la excusa, ¿no? El gobierno dice que el mercado maduró, ¿tá? Y eso con un parque 98% fósil es un bolazo. Noruega declaró madurez con el 96% de las ventas y décadas de transición encima. Uruguay tiene un mes de eléctricos ganándole nafteros y un parque donde cada 50 autos que te cruzas en la calle, 49 van a quemar combustible. Eso no es un mercado maduro, es un mercado adolescente con un mes espectacular, nada más. Me parece que la verdadera razón está en la rendición de cuentas. El Estado necesita 31 millones de dólares para, como dijeron ellos, pobreza infantil, seguridad, educación, y decidió que el dueño de un auto de 45 mil dólares puede aportar. ¿Y sabes qué? Decí eso, esa te la llevo. Eso es mucho más defendible que el verso de la madurez. It's the podcast. Bojack Family. It's the podcast. Bueno, espero que te hayamos dejado 1 kilowatt de conocimiento. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Cuando tengas un ratito, decinos qué te parece el podcast, dejanos un comentario en Spotify, ponenos 5 estrellas, contanos qué podemos hacer para mejorarlo. Si te gustó, decíselo a todo el mundo. Y si no te gustó, escribime directamente en privado, escribinos en privado, decinos cómo podemos hacerlo mejor. @voltfm.podcast. Estamos en Instagram, estamos en X y puedes opinar. ¿Estás a favor o en contra del IMSI y los eléctricos? Me encantaría ver qué opinión tenés vos. Acordate de darnos seguir en cualquiera que sea de las plataformas que nos estés escuchando y nos vemos en el próximo episodio.